Buenas noches, doctor. Buenas noches, la iluminación, creo que tengo problemas. Un ratito, ¿no? Todos se fueron. Ya, de alguna manera se solucionó. Lo siguiente, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Voy a yo hacer ¿cómo se dice? La tipificación de el delito de homicidio simple, como lo habíamos en todo caso de manera muy rápida, hicimos en una sesión. Ya para que ustedes, tomen atención y a estas alturas yo creo que ya podemos ubicarnos ya. Ujú. Y yo también decirles de que no vamos a hacer la hora completa porque estoy de turno y tengo detenidos, ¿ya? Entonces, fácil para mí hubiera sido en este momento decirles que no, ¿no? Pero no me gusta dejarlos sin nada, ¿no? Por algo también están ustedes en este momento en clase. Ya, entonces les decía que vamos a tocar, ¿no? Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Correcto? Vamos a ver delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, en esa medida les dije que ustedes tenían que estar con su código penal, ¿no es cierto?, a la mano. Y en ese sentido me ubico, ¿no es cierto?, en el libro segundo, ya todos con su libro segundo. No voy a estar como alumnos de primer semestre o primer grado, ¿no? Si lo voy a agarrar en su página del libro, la página número tal, ¿no es cierto? Ya, pues, a estas alturas no estamos para eso. Ya les he dicho ya su código penal, tienen que tenerlo siempre para trabajar. Y si no, ustedes son conscientes, porque total a mí no me engañan, engañan de repente a sus padres, ¿no? Los que dependen de padres y los que no, se engañan a sí mismos y eso es más grave, ¿ya? Yo salgo molesto nada más, simplemente cuando no, como se dice, no le toman atención. Bueno, eh, entonces nos ubicamos, ¿no es cierto?, en nuestro código penal y encontramos el libro segundo. Váyanse al índice, en el índice va a ser más fácil. Y luego ya en la medida que van practicando, 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 estudiando, estudiando, va a ser para ustedes un poco más sencillo y así en el ejercicio prácticamente si hemos escogido esta carrera es hasta de por vida, ¿no? Ya tener que estudiar. Entonces no hay, como se dice, otra forma de tener que ejercer esta carrera que es muy delicada y muy bonita. Y la verdad uno si toma bastante, digamos, atención, pues es un mundo, es muy impresionante, ¿no? O sea, estar en un área, al menos que a uno le guste en el área penal, pues a veces ve con preocupación las actitudes de jueces, fiscales, colegas, en que no se van a veces preparados, ¿no? O no se preparan para asumir una defensa. Pero bueno, nosotros de alguna manera en las aulas de la universidad tratamos en lo posible que eso se inculque, ¿no? Y esperemos, pues, ¿no?, de que esto les sirva a ustedes y creo que sí, ¿no? El objetivo es
más importante llegar a que se entienda el esquema que se les ha planteado, ¿no? La metodología de enseñanza que se les ha planteado. Entonces, me voy, ¿no?, al libro segundo, parte especial, y ahí voy a encontrar los delitos. Según en el libro segundo está pues la parte especial, ¿no? Y en la parte especial vamos a ver justamente los delitos comunes y delitos especiales, ¿ya? Eso especiales lo llevarán el siguiente semestre. Pero sin embargo, vamos a, digamos, tener en cuenta de que hay delitos comunes, delitos especiales, y los comunes lo vamos a llevar ahora. Pero ¿cómo determinar si estamos ante un delito común, un delito especial? Cuando nosotros nos encontramos en el código mismo, ustedes van a poder apreciar ahí en el artículo 106, nos encontramos con una expresión el, ¿no es cierto? El que aquí, ¿no es cierto? Una expresión neutra, ¿no es cierto? Nos va a conllevar a un delito común. ¿Y a esto qué significa? Significa que si encuentro yo esa expresión el que aquel, ¿no es cierto? Estamos ante un delito común. Delito común, ¿ya? Significa que cualquier persona o el sujeto activo puede ser cualquier persona. No necesita una calidad, cualidad del sujeto activo, que en todo caso en los delitos especiales sí se exige, ¿no? En los delitos especiales, por ejemplo, el sujeto activo nos va, digamos, a exigir, como el 387, que podría ser el delito de peculado, nos va a decir funcionario o servidor público, o en todo caso en los delitos cometidos por jueces y fiscales, ¿no? El predicato nos va a decir jueces y fiscales. O sea, nos va a señalar el tipo penal si es un delito común o es un delito especial a través de esas expresiones, el que, o en todo caso, de manera expresa, ¿no? En el tipo penal nos va a señalar al sujeto activo, ¿ya? En la tipicidad objetiva. Recuerden siempre que la tipicidad o el tipo objetivo vamos a encontrar ahí en la parte sustantiva, lo que ustedes ahí tienen a la mano, el Código Penal, ¿ya? Ese es el mundo exterior. El mundo subjetivo, la tipicidad subjetiva tiene que ver, pues, ¿no?, con el mundo interno, ¿no? Por eso se dice que superamos la teoría, ¿no?, del causalismo, porque ahora ya hablamos de la teoría, ¿no? Prácticamente la tipicidad subjetiva del conocimiento y la voluntad, ¿no? Hay que ver si efectivamente conocía y había voluntad o intención de querer cometer el delito, ¿ya? No solamente el nexo causal, sino que exista, pues, ¿no? La teoría de la voluntad, la teoría del conocimiento, ¿ya? Entonces, ya podemos tener en cuenta de que si cualquiera de ustedes, por ejemplo, el 106, yo le podría decir a cualquiera de sus compañeros, a ver, dame lectura. Voluntarios, por favor. Yo, doctor. Artículo 106, doctor. Isabel, a ver, Isabel. Ya. Artículo número 106. Homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Vemos que encontramos esa expresión el que, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces, si Sí, doctor. encontramos esa expresión el que, ¿no es cierto? El que, o sea, esa expresión neutra, o sea, nos va a conllevar a que es un delito común. ¿Qué significa? Vuelvo a recalcar, ¿no? Valga la redundancia. Significa que el sujeto activo puede ser cualquiera de nosotros. Claro que tiene que tener, pues, ¿no es cierto?, conciencia, tiene que tener, no tiene que tener capacidad, porque si no la tiene va a ser inimputable, o si no va a ser una persona, en otras palabras, que tiene problemas, digamos, de esquizofrenia, entonces esa persona no, pues no va a entrar, ¿no?, a ser sujeto activo. Entonces, el hecho está que cualquier persona mayor de 18 años con capacidad, ¿no? Entonces, va a cometer este tipo penal como es el homicidio simple, ¿ya? Van a cualquier tipo penal, ahí se van a percatar, ¿no? Y yo estoy diciendo todavía de manera general, porque quizás la doctrina hace pues una diferenciación, clasificación,
bueno, es amplia, ¿no? Seguramente lo discutieron en la parte general, ¿no? Porque podemos hablar de delitos especiales propios, impropios, ¿no? Por la condición del sujeto activo, por la condición del sujeto pasivo, es solamente recordar lo que hicieron, ¿ya? Entonces, pero yo quiero que por lo menos, o sea, quede esa expresión de que si yo encuentro, ¿no? Esa expresión neutra, ya pues delito común, o sea, quiere decir que cualquier persona puede cometerlo, ¿ya? Cualquier persona natural, entiéndase, ¿no es cierto? Porque las personas jurídicas no cometen delito. Y por el otro lado vamos a ver, ¿no? De que si hay el tipo penal me dice funcionario, servidor público, juez, fiscal, ¿no es cierto? Obviamente es un delito especial porque me está exigiendo una condición que tiene que tener el sujeto activo. Entonces, solo esa persona puede cometer ese delito, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que siempre vamos a ver un poco, así, digamos, introducirles en la parte general para recordarles, ¿ya? En cada tipo penal estaremos conversando algunas instituciones. Entonces, decíamos, ¿no? Nos ubicamos en el libro segundo, parte especial, delito, ¿no es cierto?, contra la vida, el cuerpo y la salud, vendría a ser la tipificación genérica y hablamos, la tipificación específica tengo que buscar por la imputación necesaria. ¿No? La imputación necesaria me dice, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el rol que tú has cumplido dentro de la escena o en el momento de la comisión del delito? De acuerdo a eso, pues se tendrá que investigarte y al final condenarte si has tenido un grado de participación, ¿no? Entonces, vamos a especificar, decíamos, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio, en su forma de homicidio simple, ¿no es cierto? Porque existen, digamos, modalidades de homicidio, ¿no es cierto? Por eso vamos a llegar al homicidio simple. Entonces sería, ¿no es cierto?, la tipificación genérica y tipificación específica, ¿no? Pero me guío, por favor, o sea, agarro un índice y ahí está. No necesito, o sea, en un momento, claro, me olvidaré, pero para recordarme, me dijo así, ¿no? Entonces ahí está. No estoy nada diciendo inventado, ¿no es cierto? Ese es el finalismo, construcción de nuestro Código Penal. Entonces, llegamos al homicidio simple. Ya habíamos hablado de que el homicidio simple es, pues, decíamos, no, siempre tengo que empezar por un marco conceptual, un marco general, en decir, la vida del ser humano, ¿no? En el homicidio, la vida del ser humano. ¿Cuándo se inicia? Decíamos, ¿no? O sea, decíamos que con la anidación del óvulo fecundado, ¿no es cierto?, por el esperma en el útero de la mujer. Es se podría decir, la corriente mayoritaria, ¿no?, dentro de la doctrina aceptada en el derecho penal, ¿ya? Claro, uno podrá discutir, pero días, meses, eso lo dejamos a la ciencia, ¿no? La ciencia. Pero para nosotros, claro, debemos de conocer, sí, obviamente, pero para nosotros, o sea, en concreto debe saberse de que inicia justamente con la anidación del óvulo fecundado por el esperma en el útero de la mujer. Y ahí hablamos de vida, hablamos de vida. Entonces, ¿por qué? Porque también en un momento hablaríamos, ¿no? ¿En qué momento hablamos del aborto? Pues si no hay vida, ¿no? Pues de la discusión del aborto, ¿no? Entonces, es un tema ya quizás se está debatiendo a nivel de la iglesia que constantemente, en todo caso, entra, ¿no?, a tallar en estos temas del aborto, ¿no?, y la violación sexual y todo ello. Entonces, pero ¿cuándo termina también? Porque yo tengo que saber cuándo comienza, porque tengo que saber que existe vida, porque si no, no hay homicidio, pues porque el tipo penal del homicidio simple me dice, pues, ¿no es cierto?, el que mata a otro. Entonces, tiene que haber vida, ¿sí o no? Si no hay vida, entonces, ¿cómo podría yo hablar de que se pueda matar a algo que no está con vida, ¿no? Entonces, tiene que haber vida y luego tiene que quitarse la vida, ¿no? Entonces, la pérdida de la vida, ¿no es cierto?, puede ser una causa natural o como no también, ¿no? En este caso, para el derecho penal, si hay la intervención de mano ajena, ¿no? Pero sin embargo, tengo que saber de que la doctrina también mayoritaria nos dice que se presenta con la muerte cerebral. Ya se determina que, bueno, la persona
en todo caso, ha muerto, ¿no? Ha muerto. Probablemente por ahí, bueno, dicen, ¿no? La muerte vegetal, ¿no? Que podría ocurrir, pero eso no está determinado, pues al final el médico tendrá que decir, ¿no? Que esta persona ya no tiene, en todo caso, unos signos vitales, ¿no? Como en todo caso la ausencia completa y permanente de la conciencia, como la ausencia de respiración espontánea, como la ausencia de reflejos del tallo cerebral, como el paro cardíaco irreversible. Entonces, nos tiene que decir, pues, la ciencia si efectivamente está muerto, ¿no es cierto? Está muerto. La ciencia nos tiene que decir que antes estuvo vivo y luego estuvo muerto, ¿no es cierto? Entonces, lo que el derecho penal va a perseguir es que alguien haya causado esa muerte, ¿no? Alguien haya causado esa muerte. Entonces, vida y muerte. Tiene que haber, ¿no es cierto? Y bueno, pues la protección de la vida humana es de la vida no solamente pues independiente, sino también de la vida dependiente. Ya me preguntaban nuestras compañeras, ¿no? De que en todo caso mmm, algunos no quieren hablar de vida humana dependiente, no quieren hablar de vida humana independiente, pero nosotros siempre asumimos la corriente mayoritaria. Y el indicado de que hay una vida que podría depender de las mujeres, ¿no es cierto?, que están gestando o embarazadas, está dependiendo todavía de la madre, ¿no es cierto? Y ya cuando hablamos de vida humana independiente, ya pues hay una separación del cordón umbilical, con el momento que se le corta, entonces de ahí podemos hablar de una vida humana independiente. De ahí podríamos hablar si estamos ante un aborto o estamos ante un homicidio, ¿no es cierto? Simple, ¿ya? Aborto o homicidio simple. Por eso es que también nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que el homicidio es pues la privación en todo caso, de la vida, ¿no? De un ser humano, ¿no? La privación de la vida de un ser humano, sea por acción o sea, en todo caso, por omisión, ¿no es cierto? O en todo caso, sea por acción, ¿no es cierto?, de otro. O sea, la privación de la vida del ser humano por acción, ¿no es cierto?, de otro, ¿ya? Por acción de otro. Tiene que haber una tercera persona ahí que haya intervenido, ¿no es cierto?, o sea, para quitarle la vida, ¿no? Para quitarle la vida. Entonces ahí hablamos por eso de la vida de un ser humano por acción de otro, ¿no? Privación de la vida de un ser humano por acción de otro. Tiene que haber ese otro, ¿ya? O en todo caso, es la acción de causar la muerte, ¿no es cierto?, a una persona. ¿No es cierto?, es la acción de causar la muerte a una persona, el homicidio. Ahora, es la muerte de una persona cometida por otra, ¿no? La muerte de una persona cometida por otra, ¿ya? Siempre cada tipo penal yo tengo que empezar a analizar, les he hecho en mi diccionario de la Real Academia, mi diccionario jurídico especializado, lo que tengamos, hay ediciones económicas o hay el internet, entonces tengo que, algunas palabras de repente no voy a entender, entonces acudo a ella, ¿no es cierto? Entonces, decimos entonces que es la muerte de una persona cometida por otra. Ahora, con todo ello, entramos al homicidio simple, ¿ya? Al homicidio simple. Un marco general siempre me hago y luego digo el homicidio simple. Entonces, el homicidio simple se trata, pues, ¿no es cierto?, decíamos, de quitar dolosamente la vida a una persona, ¿no? Por eso la pregunta era, desde casi un inicio les decía, ¿el homicidio simple se comete de manera dolosa o de manera culposa? Y para poder diferenciar, les decía, ¿no es cierto?, voy a tener que acudir al artículo 12 del Código Penal, me dice que en regla general, ¿no? Las infracciones son de comisión dolosa. La excepción es de que se comete de manera culposa cuando el tipo penal de manera, ¿no es cierto?, expresa me lo está señalando, ¿correcto? ¿No? Entonces ya sé, o sea, si es culposa, porque el tipo penal me lo tiene que decir esa palabrita, culposa, como el homicidio, digamos, culposo del 111.
Y si no encuentro esa palabrita, entonces es dolosa, pues eso ya, Grans, es dolosa. Y por lo tanto, si estoy hablando de dolo, estoy hablando de conocimiento y voluntad, ¿no es cierto? Que exista conocimiento y voluntad, que exista intención, ya, para conocimiento y voluntad, ¿no? Conocimiento y voluntad. Entonces, el delito de homicidio simple es doloso, ¿no es cierto? Porque no hay esa palabra culpa, pero ustedes no lo van a decir, yo lo estoy haciendo de manera sencilla para que ustedes se recuerden, ¿no? Ustedes ya lo dirán, pues, es de comisión dolosa porque hay conocimiento y voluntad, o tiene que existir conocimiento y voluntad de quitarle la vida. Si no hay ello, entonces de repente va a ser culposa, pero no le correspondería subsumir el hecho en el 106, sino en el 111. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Básicamente la consecuencia, que es la pena. ¿Por qué? Porque una cosa es que exista la intención de quitarle la vida a una persona, entonces la pena es mayor, ¿no es cierto? Y otra es la que no tenga intención de quitarle la vida, sino por una actitud negligente, ¿no es cierto? Pueda quitarle la vida. Entonces la pena es menor y el tipo penal así lo ha establecido. ¿Pero por qué? Porque estamos en un sistema, ¿no es cierto?, nuestro, como es la lesión de bienes jurídicos. Cuanto mayor lesividad o agresividad se tiene frente al bien jurídico protegido, entonces es mayor la pena. Pero si la afectación al bien jurídico protegido es menor, ¿no es cierto? Porque una cosa es tener intención y otra cosa es no tener intención, ¿sí o no? Y entonces ahí por eso es menor la afectación y en el homicidio culposo será pues menor la pena. O en todo caso, en situaciones como por ejemplo en el homicidio calificado, va a ser mayor porque la afectación al bien jurídico pues es mayor, ¿no? Porque se está matando, por ejemplo, porque sin razón, porque es de color, realmente no le quiso dar el asiento a una persona embarazada, o porque simplemente de repente por ahí se perdió un penal, ¿no es cierto? Pizarro y entró y lo mató, o Cueva se perdió un penal y entra a matarlo, ¿no es cierto? Entonces no tiene, pues, entonces hay mayor, o en todo caso a alguien se le ocurre matar a su padre, o el hijo mata el padre a su hijo, entonces vean ustedes, si esta persona muestra esa actitud, ¿no es cierto? No tiene valor siquiera por la vida de su propio hijo, por la vida de su propio padre, entonces ya pues significaría la vida de otra persona común y corriente pues con mayor gravedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que existen circunstancias que agravan, pues, ¿no? Que agravan. ¿Por qué? Porque se afectaba al bien jurídico con mayor agresividad, con mayor lesión a esa protección. Por eso es que siempre tienen que tener en cuenta que hay circunstancias atenuantes, agravantes o delitos en todo caso que son de menor lesividad, mayor lesividad, entonces, pero eso va a determinar la pena, ¿ya? Entonces, como estamos en el homicidio simple, entonces se trata de quitar, ¿no es cierto?, la vida o en todo caso de manera dolosa, ¿no? Una persona. Ya está. Es un delito de resultado, ¿ya? Es un delito de resultado. Pero ¿por qué? Ya, yo solamente voy a hacer es recordar. Delito de resultado, ¿no? Exige el tipo penal del homicidio una modificación en el mundo exterior, ya recordando la parte general, una modificación en el mundo exterior. Eso significa justamente el resultado. Me exige un resultado. Es que hay tipos penales que no me exigen un resultado, sino son de mera actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho que esté conduciendo en estado de ebriedad, ¿no es cierto? No es necesario que pues tenga un resultado de matar, ¿no? El hecho mismo, eso ya es delito, o el hecho de ingresar a un domicilio ya es delito. Entonces, por eso es que hay delitos, ¿no es cierto?, de resultado y hay delitos de peligro, ¿no? Entonces, peligro concreto, peligro abstracto, bueno, pues es una clasificación, pues, hay que recordarlo en la parte general, pero el tipo penal, o sea, y vayamos grabando, ¿no? Porque es lo que más me interesa. Los tipos penales de homicidio me exigen un resultado, ¿ya? Un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Justamente la muerte, la modificación, ¿no? De un estado a otro estado. Me exige, pues, el que mata a otro, o sea, te exige un resultado, muerte, ¿no es cierto? Es un delito de resultado, ¿ya? Es un delito de resultado. Ahora, se puede cometer por acción o por omisión.
por un hacer o por un dejar de hacer. Por una acción, cuando justamente la ley me está diciendo, ¿no es cierto? El Código Penal me dice, oye, el que mata a otro, ¿no es cierto? Entonces, pero tú, ¿qué haces? Matas a otro, por lo tanto, tu acción, ¿no es cierto? Ahí hablamos del dolo, se recuerda el dolo directo de primer grado, segundo grado, dolo eventual, ¿no? Pero hablamos de, en este momento de acción, oye, por acción, uno, ¿no? Por un hacer, por tu conducta, por lo que tú estás realizando, por acción, ¿no es cierto? Por realizar. ¿Ya? Yo lo realizo, yo lo ejecuto, ¿no es cierto? Es esa acción, ¿no? Yo lo realizo. Por omisión, ustedes saben de que yo omito, dejo de hacer, ¿no es cierto? Es que la ley no solamente castiga por acción, sino también castiga por omisión. ¿Ya? Entonces, ahí también hay discusión en la doctrina, pero sin embargo nos quedamos de ahí. Ya ustedes tienen que seguir recordando lo que hicieron parte general. Entonces, por acción, yo lo realizo. Por omisión, no lo realizo lo que la ley me está diciendo que yo realice. La ley dice, por ejemplo, en la omisión de socorro, ¿no es cierto? La omisión de auxilio. El que omite o el que, ¿no es cierto?, deja de prestar auxilio. Entonces, yo, o sea, la ley te está diciendo, si tú omites, entonces es delito, ¿no? Es delito. Entonces, por lo tanto, tienes que tener un comportamiento, no de realizar una conducta, no de realizar una conducta, la omisión. Yo tengo que realizar una conducta que la ley me está diciendo que tengo que realizar, pero la acción no, o sea, me está diciendo no realices esa conducta porque de lo contrario te vamos a iniciar un proceso penal por homicidio, ¿no es cierto? Por acción. Por acción, yo no debo realizar esa conducta, pero la realizo, entonces esa es acción, ¿no? Yo la realizo. Por un hacer, me van a castigar. En la otra, por no hacer, porque la ley me está diciendo que tienes que tener ese comportamiento y no lo realizas, entonces omisión. Tú omites, ¿ya? Por acción o por omisión. Entonces, ustedes ya saben, el concepto de delito en nuestro Código Penal está en el 11. Los delitos se cometen por acción o por omisión, ¿no es cierto? Dolosas, culposas, dice el concepto de delito, ¿no? 11 del Código Penal, ya ahí. Ahora, el homicidio simple puede ser unipersonal o pluripersonal. Se puede afectar un solo bien jurídico protegido, se puede afectar más bienes jurídicos, ¿no es cierto? O sea, una sola persona, dos personas, pueden ser varias. No necesariamente el homicidio simple puede ser uno, sino puede ser varias, ¿no? ¿Ya? Ahora, se exige la idoneidad del medio empleado para conseguir el resultado dañoso. El medio que yo tengo que emplear tiene que ser idóneo. ¿Qué significa esto? Si es que yo, por ejemplo, utilizo un medio que no es idóneo, sería delito imposible, tentativa inidónea. Artículo 17 del Código Penal, ¿no es cierto? Tentativa inidónea, delito imposible. Es como, por ejemplo, si a alguien le doy una taza de azúcar, ¿se va a morir? ¿Se va a morir? ¿No es cierto? No. Pero No. alguien se preguntaría y dirá, pero ¿qué tal si esta persona es una persona con diabetes y le da? ¿No? Entonces, ya pues son circunstancias especiales, pero lo cierto está que en los tipos penales, en este caso del homicidio simple, el medio tiene que ser idóneo. No puedes matar tú pues, con un cuchillo de fuego, no puedes matar, por ejemplo, con un arma de fogueo, ¿no es cierto? O con un juguete, un arma de juguete, no puedes matar, tiene que ser idóneo, tiene que ser idóneo. No vas a poder, para que no vas a poderle quitar la vida pues con los que a veces en los circos se utilizan, ¿no? Para hacer sus presentaciones, cuchillos de jeve, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿no? Ya entonces tiene que ser idóneo el medio empleado, dicen. Si es inidóneo, entonces no habría delito, ¿no? Sería un delito imposible o tentativa inidónea, como dice el 17, si recordamos. Ahora, se requiere nexo causal o nexo de causalidad, sí, ¿no es cierto? Se exige. Y que dicha conducta sea imputable jurídicamente a una persona, pues, ¿no? Que hay una relación, ¿no? Entre la, en otras palabras, ¿no es cierto?, la persona que ha muerto
la persona, o entre el sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? Una relación. Que yo obviamente haya causado la muerte de esa persona, ¿no? Que yo haya causado la muerte de esa persona. El causalismo va a pensar de esa manera, pero ya el finalismo dice, no, a ver, vayamos de repente, sí lo he causado la muerte, pero en legítima defensa. Ah, ya, de repente ahí podemos hablar de una causa de justificación. Entonces, por lo tanto, será delito, pero no, al final no se va a poder imponer una pena, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya dentro de lo que en todo caso podemos nosotros hablar del aspecto general o de la tipicidad objetiva, ¿no es cierto?, del homicidio. ¿Qué más en el homicidio simple? Por ejemplo, en el homicidio simple puede admitirse la autoría como la participación, ¿ya? Se admite la autoría como la participación. La autoría como la participación. Artículo 25 del Código Penal, ¿no? 25 del Código Penal. Autoría y participación. En la autoría vamos a encontrar el autor directo, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el autor mediato, los coautores, ¿no? El 23. Y la complicidad primaria y secundaria, 25 del Código Penal, ¿no? Entonces va a depender de ya ahí, ¿no es cierto?, de cómo es que se comete el delito. Si es, digamos, uno solo, si son varios, si hay otro que en todo caso utiliza como un instrumento, ¿no? Ese autor inmediato como ha sido condenado el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Él no lo ha realizado, sino otros, pero él era pues, ¿no? El jefe de la organización criminal, entonces ya pues así, ¿no? Ha cometido el delito. ¿Ya? Entonces, autor, ¿no es cierto?, directo, coautor, autor mediato, cómplice primario, es necesario su participación. Si es que no participa, no habría pues la comisión del delito. Y cómplice secundario implica pues que no es necesario su participación, el delito igual se va a cometer, ¿no? Es como, por ejemplo, para un aborto, requiero de repente instrumentos o de repente insumos químicos para causar el aborto, ¿no? Y si alguien no proporciona eso, no se va a ejecutar, o si alguien, ¿no es cierto?, no facilita, no se va a ejecutar el delito. Entonces, sería ahí complicidad, digamos, primaria, ¿no? Porque es necesaria su participación. Y complicidad secundaria, por ejemplo, uno que está de campana, simplemente tenga que avisar, ¿no? Si alguien viene en un momento que se está cometiendo de repente el homicidio, uno que tenga que avisar con alguna seña, ¿no? Se le dice el famoso campana. Y así, mira, recordando la parte general, ¿ya? Ahora, por su grado de ejecución, o sea, admite la tentativa, ¿ya? Por su grado de ejecución, admite la tentativa. El homicidio simple admite la tentativa. Claro, porque yo podría, ¿no es cierto?, agarrar mi arma, apretar el gatillo y disparar, ¿no es cierto? Pero el resultado no se va a producir, ¿correcto? No se va a producir. ¿Por qué? Porque de repente hay la intervención, ¿no es cierto?, ahí de tercera persona que lo lleva al hospital y en el hospital no le hacen el tratamiento correspondiente para poderle salvar la vida. El resultado muerte no se produce, entonces queda en grado de tentativa. Artículo 16 del Código Penal. Entonces la tentativa se castiga, ¿no es cierto?, rebajando, dice, ¿no?, prudencialmente, ¿no?, la pena. El juez podrá, dice, disminuir la pena. Entonces, algunos ya plantean pues por debajo del mínimo, ¿no?, porque no se ha dado el resultado, muerte, ¿no?, porque el homicidio es quitarle la vida. Pero si el resultado muerte no se dio, entonces no se va a castigar como que alguien en todo caso hubiera quitado la vida o el resultado muerte se hubiera dado, ¿ya? Entonces sí, o sea, el homicidio o los homicidios pueden quedar en grado de tentativa. O sea, es aceptable que ocurra ¿no? La tentativa. Ahora, en la tentativa, pues existe la tentativa acabada, tentativa inacabada, seguramente en otros tipos. Vamos a seguir hablando, no se preocupen, hay cosas que de repente nos hemos olvidado, pero vamos a recordar. La tentativa, pues en todo caso, acabada es que todos los pasos del intercrimen se han dado, solo que el resultado no se ha producido. La inacabada es que alguien ha intervenido en ese momento y ya pues no se ha producido el resultado, ¿no?
pero en el otro sí se ha dado todos los pasos, o el iter criminis. Se ha pensado, ha habido actos preparatorios, se ha ejecutado, solo que el resultado no se produjo, ¿no? Porque lo tuvieron que llevar al hospital. En lo otro no, pues ha estado con, pensando, ha habido actos preparatorios, y en el momento de los hechos lo que ocurría es de que no, otra persona ha impedido que ese hecho no se consuma. ¿Ya? Entonces, tentativa acepta el homicidio simple. Tentativa acepta el homicidio simple. Esto sí me van a poder responder, ya hemos hablado bastante. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el homicidio simple? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido en el homicidio simple? La vida, doctor. La La vida. vida. La vida, ¿no? Pero la vida quizás así secas, todavía en la doctrina hablamos de la vida, Humana. Humana. claro, vida humana, ¿no? Y el homicidio simple no está protegiendo, pues, a ese animalito que en todo caso conocemos como el perrito, ¿no es cierto? Habrá otra legislación, pero en el homicidio simple siempre tengo que tener en cuenta, ¿no? Que se refiere a una vida humana, ¿no es cierto? Una vida humana independiente o dependiente. Dependiente, doctor. Independiente, ¿no? El homicidio, una vida humana independiente, no dependiente. En el aborto voy a hablar de vida humana dependiente. Ahora, se va a proteger, ¿no es cierto?, el homicidio simple desde el parto hasta la muerte de aquella. Ese proceso se va a defender. Desde el parto hasta la muerte, ¿no?, de aquella. Ahora, no interesa acá pues la condición, la calidad, la cualidad del titular del bien jurídico. Puede ser una persona quizás mm, que haya nacido con características pues monstruosas, ¿no es cierto? Con problemas de retardo, con problemas, ¿no es cierto? Pero al final lo que protege el homicidio, ¿no?, es simplemente la vida. Esa persona tiene derecho a la vida y no se le puede quitar. No, no se le puede quitar. Es que quizás alguien piensa por ahí la eutanasia, pero no está pues permitida todavía en nuestra legislación. Entonces, no interesa la condición, en qué circunstancias esté, esa persona tiene derecho a la vida, se protege el homicidio. Ahora, es pues diferente una cosa es el objeto material sobre el cual, ¿no es cierto?, recae la acción delictiva, o sea, que es en este caso la persona humana, ¿no? La persona humana, la persona humana. Ahora, solamente decíamos, la persona humana puede cometer delito, ¿ya? Ahora, en el homicidio simple no puede ser tampoco persona, sujeto pasivo la persona jurídica, ¿no es cierto? Solamente la persona humana. Entonces, en ese entendido, sujeto activo, ¿quién puede ser? ¿Quién es el sujeto activo en el homicidio simple? El, el que comete el delito. El autor, doctor. Ya ves, ya estamos familiarizándonos, el autor, el que comete, ¿no?, el delito. Ya vamos ya nosotros interiorizando. Entonces, pero siempre hace rato les decía, cualquier persona, ¿no?, el sujeto activo es cualquier persona. Siempre debo pensar, es un delito común primero, ¿no? Es un delito común. Encuentro esa expresión, el que, es un delito común. Quiere decir que cualquier persona natural puede cometer el delito, ¿no? El sujeto activo, cualquier persona natural puede cometer el delito. ¿No es cierto? No se requiere que reúna una condición, no se requiere que reúna alguna cualidad especial, ¿no? Simplemente a secas dice cualquier persona, ¿no es cierto? Ese es el sujeto activo. Claro, que afecta, ¿no es cierto?, el bien jurídico protegido, ¿no es cierto? ¿De quién? Del sujeto pasivo, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo? La víctima. La víctima. Claro, la víctima, ¿no? ¿Quién más? ¿Se ve acá? El agraviado. Agraviado, ¿no? Pero el sujeto pasivo es cualquier persona también, pues, natural, ¿no? Cualquier persona natural y con vida, ¿no? Cualquier persona natural y con vida desde el momento, ¿no es cierto?, del parto hasta la muerte debidamente determinada, ¿no? Aquí quizás ya va a ser la excepción de que
No van a entrar ascendientes, descendientes, cónyuges, concubinos, porque está pues separado, se podría decir, otro tipo penal para ellos, ¿no es cierto? Que es el parricidio. Ahí no entra, ¿no? En el homicidio simple. Esa sería la excepción. Pero si alguien quisiera recordar si el sujeto activo es ¿no es cierto?, el que afecta el bien jurídico protegido. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el titular del bien jurídico protegido. Pero en ambos casos es cualquier persona natural con vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, en el homicidio simple, hablamos nosotros de que existe pues la tipicidad, ¿no es cierto?, subjetiva, ¿no? Hemos hecho la objetiva, la tipicidad subjetiva. Entonces, en la tipicidad subjetiva decíamos que este homicidio es eminentemente Doloso. doloso, ¿no es cierto? Eminentemente doloso. Quiere decir que hay conocimiento y hay voluntad, ¿no es cierto?, de querer quitarle la vida, ¿no?, a esa persona. Entonces, por eso algunos hablan de intención. Entonces, por eso es complejo a veces el mundo interno, dicen, ¿no? O sea, ese conocimiento, ¿cómo saber si tuvo o no tuvo intención? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo podría utilizar un vehículo para matar a una persona y no lo voy a tipificar como culposo, ¿sí o no? Pero tendría que probar si ha tenido intención. Entonces, es el conocimiento y la voluntad, ¿no es cierto? Ahora, eh, ya. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, dentro de la tipicidad subjetiva siempre metemos tipicidad objetiva, los elementos, ¿no?, de lo que está en el Código Penal. Tipicidad subjetiva, el mundo interno. Ambos tienen que estar, siempre la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Ambos. Por eso te creo del Código Penal, me dice, no sé si alguien me tiene que dar lectura, del 7 del título preliminar, por ejemplo, ahí. Alguien de lectura, a ver. ¿Qué artículo dijo, doctor? 7 del título preliminar. Responsabilidad penal. Claro. Ya. El artículo 7 del título preliminar menciona que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿No es cierto? O sea, está prohibido solo con la tipicidad, o sea, objetiva, que yo condene, ¿no? O sea, que solamente, o sea, quiere decir que solamente que se esté los elementos objetivos, digamos, que haya muerte y que haya en todo caso el otro causado, ¿no? Pero dice, tiene que haber la intención, ¿no? O sea, la tipicidad subjetiva, conocimiento y voluntad, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo decir que el Código Penal me dice que tiene que haber la tipicidad objetiva, la doctrina también lo dice, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Ambos tienen que estar, si no, no podría hablar de delito, ¿ya? Entonces, ¿es admisible el dolo? Decíamos sí, ¿no es cierto? El dolo directo, ¿no es cierto? El dolo indirecto, que es las consecuencias necesarias, ¿no? Cuando alguien pone una bomba, les decía, en un avión, él de repente ha tenido la intención de quitarle la vida a uno, pero como consecuencia mueren los demás, entonces tiene que responder también por los demás, por las demás muertes, ¿no? Ahora, el otro es, ya les hablaba del dolo eventual, ¿no? O sea, es probablemente que en todo caso el hecho se ocurra o no ocurra, ¿no? Entonces, bueno, eso está discutiéndose en la doctrina. El caso más conocido siempre ha sido el caso Utopía, ¿no? Entonces, lo otro es de que quizás en el dolo eventual hay la previsibilidad, ¿no?, de resultado como posible, ¿no? O
sea, hay la aceptación del resultado, ¿no? Se dice, a ver, me ha dicho el municipio que ponga puertas, me ha dicho el municipio que ponga solamente una capacidad límite, pero hoy día está funcionando normal, no pasó nada, ¿no? Ahí ya. Mañana igual, una semana igual, pasa el mes igual. No pasa nada, pero él está pensando de que sí es previsible que ocurra, porque hay hacinamiento, no hay puertas de escape, están jugando con fuego, hay animales, pero él dice, no creo, ¿no? Pero es previsible, él está pensando que sí es posible, ¿no es cierto? Que sí es posible. Por eso es que habla de todo lo eventual. O sea, un resultado posible sí maneja en su forma de pensar, ¿no? Sí maneja esa forma. Es como han visto en esa discoteca cómo han salido ya muertos en Lima, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que el dueño no sabía que eso iba a pasar? He dicho, no, no, si tenía una puerta simplemente, ¿no? Para que salga una sola persona. Y lo peor es que estaban haciendo una fiesta clandestina o fiesta COVID, ¿no? Entonces, no estaba previsto su situación que estaba cometiendo, primero que estaba cometiendo delito, ¿no es cierto? Pero no había previsto de que eso podía ocurrir, sí, en algún momento sí, porque los que tienen ese negocio saben muy bien que tienen que tener autorización, que tienen que tener puertas de escape, que tienen que tener una capacidad de aforo, ¿no es cierto? Pero ellos tienen, o sea, por eso se habla del dolo eventual, ¿no? Como previsible, como posible resultado. O sea, hay aceptación del resultado. Pero hay también una controversia quizás con lo que es la culpa consciente, culpa inconsciente también. No hay una frontera, a ver, culpa consciente o en todo caso dolo eventual, dice, ¿no? Vamos a, seguramente cuando hablar del homicidio culposo, vamos a hablar de esa culpa. Ya si hay algunos términos que no lo pudieron, digamos, conocer muy bien, vamos a conocer, no se preocupen, cada tipo penal vamos a ir reforzando, una, dos, voy a estar repitiendo que a veces lo mismo, voy a estar agregando algunas partes más de la parte general y vamos a entender, no se preocupen. ¿Ya? Y bueno, finalmente hay formas de homicidio, ¿no? Homicidio simple, parricidio, calificado, homicidio violenta, homicidio culposo, infanticidio, piadoso, instigación o ayuda al suicidio. Vean ustedes que dentro de todos ellos hay el homicidio piadoso que de repente la pena, ¿no? Obviamente, pues es la más mínima. De repente porque ha visto pues el sufrimiento y ya pues ha tenido que acudir a tener que no quitarle el oxígeno y matarlo. Bueno, hay discusión respecto a la eutanasia, ¿no? Pero en nuestro sistema, mientras exista este tipo penal, entonces es delito. Nadie puede, ¿no? Quitarle la vida, hemos dicho. ¿Ya? Así, entonces ustedes me van a analizar ya la estructura. Con esto termino. Tipicidad objetiva, ¿no es cierto? Antes de ello, obviamente, pues, ¿no es cierto? Bien jurídico, el tipo penal, el artículo, ¿no es cierto? El artículo. Segundo, el bien jurídico protegido. Tipicidad objetiva, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, el comportamiento, ¿no es cierto? Acá me he olvidado. ¿Cuál es el comportamiento acá en el homicidio simple? ¿Qué exige el homicidio simple? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el verbo rector? Matar. Porque ustedes se recuerdan que es verbo en la primaria. ¿Verbo qué es? No es la acción del sujeto, ¿no es cierto? Entonces de ahí se recuerdan de la acción. Entonces, ¿qué verbo me exige? Matar, ¿no es cierto? Matar. Entonces se tiene que dar, ¿no es cierto? Ese verbo matar. Entonces ahí vemos tipicidad objetiva, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, comportamiento. Tipicidad subjetiva, si es doloso, si es culposo. Grado de desarrollo del delito, si admite tentativa o no hay tentativa. ¿Cabe la tentativa o no cabe la tentativa? O el delito simplemente no acepta la tentativa, ¿no? Ya está. Y luego la pena, ¿no? La pena que está establecida por el legislador en la ley. Y si no está establecida, artículo 29 del Código Penal, ¿no?
una mínima de 2 y 35, y si es cadena, cadena. Así. Yo les dejo, porque no quisiera en un momento, yo acabo de suspender una diligencia, entonces no me gustaría tampoco acumularme el trabajo. Yo estoy de turno, tengo detenidos. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer y yo creo que está pendiente la exposición. Yo hice mi clase para no interrumpir la exposición, ¿no? Entonces, y si no, ya con esta introducción más y este repaso más, yo creo que sí estamos en condiciones con el grupo uno. El grupo uno está listo, porque mira, ya nos va a ganar septiembre, ya estamos Doctor, terminando. Estamos terminando septiembre y octubre ya tenemos que estar con la primera parcial. Sí, doctor, Entonces, doctor, buenas noches. Mi nombre es Brando Jesús Sánchez Vélez, coordinador del grupo número 1, y sí, nosotros sí estamos listos, doctor. ya está. Entonces, en la siguiente sesión, por favor, tratemos de hacerlo y avanzar con todos los tipos penales que podamos, y de esa manera todos tengan la oportunidad de ser evaluados, pues si no, no vamos a alcanzar con todos, porque son, ¿cuántos son total? doctor, tengo 9 grupos. 9 grupos. Yo creo que en 9 sesiones sí podemos alcanzar, ¿ya? Tratemos de, Doctor, disculpe por una favor, pregunta. bien. Sí, Sobre el trabajo. ¿Por qué medio tenemos que entregarlo? ya, el trabajo que te lo entreguen a ti, luego ya al final me lo vas a entregar a mí, ¿ya? Ya, doctor. Que te lo Una entreguen a ti y consulta luego más, ya. doctor. Sí, Tengo una duda sobre el trabajo. Si es más monográfico o de análisis. Bueno, ese es... no, una monografía siempre es de análisis, ¿ya? No Ya. les pido un trabajo de una tesina, un artículo, un ensayo, sino monografía. Como una monografía es el acopio de información, entonces les he dicho que utilicen por lo menos 3 autores, ¿no? Y digo, tales autores hago la referencia bibliográfica. Pero para la exposición quiero que ustedes se centren a lo que nosotros, o sea, estamos realizando y lo que ustedes han comprendido, ¿ya? Tratemos no de dar lectura, por favor, porque eso lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en otro momento, ustedes, ¿no? Con mayor tiempo, sino que se supone que ya hacer el trabajo, ustedes han hecho el análisis, como dice Isabel, ya lo han analizado, ya tienen una idea, entonces expongo lo que yo conozco. Por eso es que les digo que prendan su cámara, porque yo me doy cuenta de quién está dando lectura. Puedo utilizar diapositivas, es válido, pero las diapositivas son un apoyo nada más, pero ahí no va a estar toda la información copy-paste, ¿no es cierto? Yo tengo que, o sea, lo que más me interesa es que quede en ustedes lo que nosotros estamos haciendo en cada sesión. Si no, se van a olvidar, por ejemplo, lo que hicieron en la parte general. Y ahora estamos pasando las consecuencias. Y peor si van a ejercer, ¿ya? Traten de dosificar el tiempo, y más lo que quiero saber es que esta metodología que se les ha dado y ustedes lo han revisado seguramente los autores, lo mismo también, claro, de repente ubicándolos de distinta forma, ¿no? Pero vamos a llegar a lo mismo porque es la construcción del finalismo en nuestro Código Penal, ¿ya? Dicho esto, con eso, por favor, les voy a tener que cortar para no interrumpir y estar cortando, digamos, en cada momento. Salvo que exista otra pregunta más, y si no, los dejo. Creo que no, doctor. Bueno, Hasta el siguiente. ya. Gracias. Disculpen, ¿ya? Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Leo, Buenas noches. doctor, buenas noches.